Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. ¿Qué tal, familia de la vida deportiva con Dani Delgado? Un placer estar de vuelta con ustedes, llevándole las informaciones más sobresalientes. Y como ya el hipismo, pues, por este año, o sea, las carreras bien importantes, pues, fueron la Breeders' Cup. Así que vamos a esperar el año que viene, que van a haber, bueno, infinidad de carreras, tal y como este año. La Breeders' Cup, por un lado, fue un éxito. Para muchos apostadores, las casas de apuestas, a mí me parece que se rompió un récord en cuanto a la cantidad de dinero apostado en la Breeders' Cup este año en Del Mar. De hecho, después de Del Mar, el año que viene, pues la Breeders' Cup le tocará a Keeneland, y después de Keeneland, la Breeders' Cup va a regresar a Nueva York, ha remodelado Belmont Park. O sea que por lo menos ya tiene un anticipo de dónde se van a celebrar estas carreras tan y tan importantes. Muy bien, en el pasado post que yo había hecho, pues le dije bien claro al comienzo que este año la Breeders' Cup iba a estar bastante difícil por muchas razones, debido a la gran cantidad de caballos que venían de Europa, Sudáfrica, de Uruguay, de todos los lugares, fuera de Estados Unidos, y que esto iba a ser la Breeders' Cup más competitiva, y desde luego para los apostadores mucho más difícil, dado el caso que la gran mayoría de estos ejemplares, cuando vienen fuera de Estados Unidos, pues no hay mucha información más detallada como la información que tenemos de los ejemplares de aquí de Estados Unidos. Eso es una de las razones que hace más difícil las apuestas, porque en realidad, pues, si uno no sabe mucho de lo que hizo tal caballo en tal carrera fuera de Estados Unidos, en Dubái, en Europa, en Sudáfrica, en Uruguay, donde fuera, pues la situación era más penosa y más difícil. Pero aún así, pues, uno siempre tiene que ir tratando, ¿verdad? Porque, ahora digo yo, el que no juega no pierde, pero tampoco gana. Y ya esto es una tradición de los hípicos, de seguir la Breeders' Cup sea como sea. Bueno, por un lado, pues, las razones buenas. En los comentarios que yo hice, pues, le había dicho que habían un par, a lo mejor 3, 4 carreras, las cuales yo no iba a comentar, debido a que estaban muy, pero muy difíciles para buscar un ganador. Y exactamente, yo no le comenté sobre estas carreras, esa fue la razón principal. Y de hecho, quedé sorprendido con muchos de los resultados. Pero en sí, si usted revisa el pasado podcast, yo le di a ustedes 5 ganadores de las carreras. Muchos de ellos no pagaron mucho dinero, claro, porque la afición, pues, de los apostadores estaba con estos ejemplares, que muchos de ellos no eran favoritos, pero estaban entre los primeros 3 o 4 favoritos. Vamos a empezar con la carrera número 4 del viernes. Fíjense que yo le había dicho a ustedes que el ejemplar Splendora de Bob Baffert, montado por Flavien Prat, era uno de los ejemplares a ser jugados. Entonces, me dije de Batman, que era otro ejemplar que tenía que ponerse en las elecciones, y le hablé de la línea Hope Road. Pero me parece que yo le dije a ustedes que a pesar de que era la línea, no le veía las oportunidades de ganar la prueba y sí podía estar en el dinero. Y de hecho estuvo en el dinero porque llegó en el tercer lugar. Esto era una carrera a 7 furlones. Pero a mí me sorprendió que caballos como Tamara, Sweet Azteca, que eran los 2 ejemplares mejores o amplios favoritos de la carrera, fueron retirados a última hora. En fin, esto fue otro problema, retiro de ejemplares ya a última hora, al último minuto. Y de hecho tengo un caso que le voy a contar más adelante con el ejemplar Wild Avario, que fue retirado solo minutos antes de la prueba, después que el ejemplar ya estaba detrás de la gatera.
Bueno, en el caso de Esplendora, pues ganó la prueba y pagó 7.80 para ganar. Y Baba llegó segundo y pagó $7. Claro está, mis ejemplares favoritos, Esplendor era uno, pero más estaba yo volcado en la actuación de Tamara y Suite Azteca, que eran los ejemplares que más sobresalían. Y como ambos fueron retirados, pues Esplendora ganó, Baba segundo y Home Run llegó en la tercera posición. No estamos hablando de mucho dinero en el sentido de que la exacta ese día con $1 pagó $28.40. La trifecta 238 con 50 centavos pagó 35.45. Pero de modo, ahí tenían jugadas de el Super High Five de 50 centavos con los números 2, 3, 8, 1, 9. $281.80, porque estoy hablando de las carreras antes de esta cuarta carrera. O sea que era para hacer su par de billetes un poquito más cómodo. Claro, con el retiro del Tamal y Ciudad Azteca, pues la situación era otra, pero no era tan y tan difícil. Ahora bien, después vino la quinta carrera, donde yo le dije que era una de las carreras que yo no iba a tocar, sinceramente, porque la veía demasiado difícil. Y di un vistazo al ejemplar número 10, She's So Spicy, que era montado por Irak Ortiz y entrenada por J.D. Angelo. Pero en sí no estaba muy seguro de ella tampoco, debido a la cantidad de ejemplares que habían aquí con las mismas oportunidades. Bueno, She's So Spicy ganó, pero yo no quise dar comentarios sobre esta carrera y pagó $12.60. AJ Bullet con John Velázquez pagó $7 en el segundo lugar y Karim, montado por Frankie Dettori, pagó $7.80 en el tercer lugar. Jai tiene una exacta de 18 de 33.70 con solamente $1. Y la superfecta de 10 centavos, $193.55. El Super High Five, debo decir, $1.797 con 75 centavos. Buen dinero también. Pero repito, yo no quise ahondar en esa carrera porque la veía muy difícil. La sexta carrera, yo le di un caballo que dije bien claro que este caballo no iba a perder. Era el número 10, el Ben Tornato, montado por Irak Ortiz, de D'Angelo. Ganó el caballo y pagó $5.40, no pagó mucho, pero $5.40 es mejor que voltar el boleto. Imagination, también le hablé de ese caballo, montado por Juan Hernández, entrenado por Bob Buffer, llegó segundo y pagó $7. El caballo que yo no le veía oportunidad llegó tercero, Dr. Beckman, montado por Humberto Rispoli, y pagó $13.40. Ya los dividendos ahí, como la superfecta, que pagó $544 con 10 centavos. La trifecta de 50 centavos pagó $163.90. La séptima carrera fue otra de las carreras que yo comenté. Y dije, bueno, Nitrogen es un caballo que hay que tenerlo en consideración para esta prueba, puede ganarla, montado por José Ortiz. Llegó en el segundo lugar, pagó $5. La carrera la ganó el número 4, Sila, con Junior Alvarado de Bill Muddy, pagó $17.20. Tercer lugar fue para Regal con J. Ramos, pagó $10.20. O sea que ya los dividendos como que están subiendo, pagando mucho más dinero. Bueno, a mí me sorprendió Sila, yo no la puse en nada, pero sí tenía Nitrogen. La octava carrera ganó el caballo que vino de Europa, Ethical Diamond, y fue tremendo tablazo, $57.40 en primera, 21.20 en segunda y 16.60 en tercera. Aquí yo me fui con el ejemplar River Romance, el número 1, llegó segundo y pagó $4.60, y me fui con el ejemplar El Cordobés, y llegó en la tercera posición y pagó $10. Así que no le di el ganador, pero le dio el segundo y el tercero. Y le dije, usted haga su selección como usted quiera hacerla, lo mío es simplemente una ayuda. Hablé también de la novena carrera, que era el clásico. Bien claro yo le dije a ustedes que Forever Young para mí ganaba esta carrera. Y la ganó Forever Young. ¿Y en qué forma? Como un gran campeón. Pagó $9 en primera. Sierra León llegó segundo con Flavio Prat y pagó $4.60. Y el caballo Fierner de Tom Pletcher, montado por John Velázquez, llegó tercero y pagó $3.40. Yo le di a Forever Young. Yo no le mencioné a Sierra León y le dije que Fierner para mí no ganaba la carrera.
Bueno, Forever Young ganó como verdaderamente un campeón, le digo. Chad Brown utilizó el llamado Rabbit, un ejemplar en velocidad para que cualquiera que fuera a pelear en los punteros con este caballo de Chad Brown, pues iba a pagar las consecuencias. Y de hecho, John Velázquez comentó sobre esta carrera y entonces dijo, bueno, el plan que ellos tenían con Elite Pleasure era sacar este caballo al frente y si había mucha velocidad, mantenerlo entonces corriendo en el segundo o tercer lugar. Es exactamente lo que hizo John Velázquez. Simplemente el caballo en la última curva cuando bajaba Forever Young no tenía la fuerza para pelear esos 200 metros finales con Forever Young. Sierra León pues llegó en el segundo, venía avanzando porque es su carrera, ¿ves? Viniendo de los puestos de atrás. Pero la pista parece que sinceramente no le convenía mucho a Sierra León porque si usted busca todas las carreras, los ejemplares que venían de atrás no tenían mucha oportunidad porque la pista estaba en unas condiciones que favorecían a los llamados front runners, los caballos de pura velocidad. La 10ª carrera la ganó Honorable Speech, un caballo que vino de Europa, pagó 7.20 en primera. Formidable Man con John Velázquez llegó segundo y pagó 13.60 y The Lion in Winter llegó tercero, pagó 3.40. Esta fue una de las carreras que tampoco yo quise ahondar mucho en ella y no le di a ustedes ningún ejemplar que yo pensaba que podía ganar la carrera. Aquí hubo buen dividendo también, una exacta de $1 con $60.60, una triple de $156.60 con solamente 50 centavos y la superoferta de 10 centavos 199.64. Una doble que pagó poco, 13.30, pero por lo menos no votó el boleto quien jugó ahí. La carrera 11 le hablé de Nisos, el caballo de Bob Buffer montado por Pratt. Le dije que este caballo podía ser sinceramente un favorito y de hecho fue favorito. Pagó solamente 3.40 en primera. Citizens Bull, también de Buffer, llegó segundo y pagó 5.20. Y Chancellor McPatrick, montado por José Ortiz, de Chad Brown, pagó 4.80 en tercera. Yo no le di a Chancellor McPatrick, pero le dije bien claro que Nisos y Citizen Bull eran dos caballos a jugar. Es cierto que el Exalta pagó solamente $7.70 con $1, pero era un dinero, como quien dice, casi asegurado. Vino otra carrera que yo no quise comentar y fue la número 12, donde Gesora ganó y pagó $20.20 para ganar, y en segunda pagó 7.60. Y Sheffield Pretty con John Velázquez llegó segundo y pagó 4.80. Y Diamond Rain llegó tercero y pagó $4. O sea, más o menos, y esto estoy hablando de las carreras del sábado, ¿entiendes? Porque las del viernes, Trent of Fate, una línea, como digo yo, una línea de 5 centavos, caballo de Pletcher, ganó la prueba como quiso. Este ejemplar, estoy hablando de la carrera de dosañeros en la tierra, los juveniles, posibles contendientes para el próximo Kentucky Derby. Claro está, falta mucho para el próximo Kentucky Derby, pero habrá una infinidad de carreras preparatorias y si este caballo pues está en esas carreras, lógico que sería un fuerte candidato para el Kentucky Derby. Desde ahora yo se lo digo, a menos que surja una enfermedad en el caballo, una lesión que lo pueda marginar del Derby de Kentucky, pero en la forma que este caballo corre, sinceramente convence, ¿entiende? Es verdad que la milla y un 16, el caballo como es un caballo joven, pues tuvo algunos pequeños problemas, donde se pensó que a lo mejor no podía ganar porque el caballo venía bien y de momento como que había una sombra, la puesta del sol que este caballo, lo molestó este caballo, porque son potros que no tienen experiencia, se asustan con el ruido del público, se asustan con cualquier cosa. Y bueno, verdad que tuvo que hacer de las suyas, ¿entiendes? Y este caballo pues se mantuvo al frente y ganó. Y yo le dije que este era un caballo que iba a ser de los favoritos, y especialmente fue favorito por amplio margen y ganó la carrera. En fin,
Si usted busca ver con 5 ganadores, de acuerdo a la cantidad que usted jugara, desde luego, si jugaba bastante dinero, iba a ser bastante dinero, porque no es lo mismo jugar $2 a un caballo, ¿entiende? Que si usted lo va a jugar 25, 40, $50, $100, porque entonces usted sabe que va a cobrar muchísimo dinero, a pesar de que sea una línea. Pero de hecho hubieron carreras muy importantes, bueno, como digo, aquellos que juegan mucho, si les gustó el ejemplar Guesora, que pagó 20-20, pues ahí tenía para hacer dinero, pero ¿y de qué forma? Jugándole bastante dinero. Claro, está, todo el mundo no puede jugar la misma cantidad de dinero, y es cierto, ¿verdad? Eso pasa, uno juega de acuerdo a lo saludable que esté el bolsillo. Pero en fin, fue emocionante la Breeders' Cup. Honestamente hablando, fue algo que ya se veía venir de los ejemplares que venían de afuera, que dominaban las carreras de grama, pero los ejemplares de Estados Unidos respondieron muy bien, ¿entiendes? Y fueron los que pagaron bastante dinero, excepto uno o los de Europa, que pagaron buen dinero también. Pero fue un día sensacional en la Breeders' Cup. Honestamente hablando, fue sensacional. Ahora bien, vamos a la otra faceta aquí. A mí me extrañó de que el ejemplar Tamara, pues, fuera retirado de la prueba. En el caso de Swiss Azteca, no estoy muy seguro. Parece que, no sé, que verían que el caballo no calentó bien antes de la carrera y como que no estaba muy bien detrás de la gatera y decidieron sacarlo. Pero Tamara, el retiro de Tamara, no sé, no veo la razón por la cual, ahora sí, el ejemplar Tamara fue retirado. Entonces, ahora, pues yo pensé que algo pasaría, alguna lesión de esta potranca, que era una de las favoritas para ganar, pero ahora surge un artículo donde dice que el ejemplar Tamara, que había sido retirado de esta prueba, está bajo una consideración para un clásico, el Matriarch Stakes. Y aquí me puso esto a pensar, porque esta potranca ahora va a correr en la grama, el debut de ella en grama, porque yo había corrido en pista de tierra. Y el Matriarch va a ser, se iba a dar o se da ahora el día 30 de este mes, y es una carrera de grado 1, y se va a correr allá en el mar. Los veterinarios se alegan, fueron los que retiraron a ella de la prueba. Bueno, el entrenador Richard Mandela dijo, primeramente yo tengo que asegurarme que todo esté bien con ella, vamos a trabajar con ella para estar seguro de que ella esté lista para esta prueba, lo cual le debemos más oportunidad. Sinceramente hablando, esto está un poco confuso porque a última hora retiran este ejemplar. No sé si es que ellos no estaban muy confiados en la forma que actuaba el ejemplar, decidieron retirarla, pero entonces la inscriben para otro clásico aquí, porque es a distancia de 1 milla y ya, según ellos, le ven como más oportunidades, pero eso me dejó a mí, no sé, como chocando un poco. Todavía no estoy muy convencido del retiro de ella, pero eso fue lo que pasó. Y digo yo, pues ellos sabrán a lo mejor cosas que yo no sé, porque claro, yo no estaba ahí, ¿no? Pero así son las cosas en el hipismo, ¿verdad? También se supo que Franco Dettori había dicho, o lo dijo bien claro, que podría ser esta la última carrera en Estados Unidos porque él está pensando una vez más en el retiro. Él había pensado y había dicho que se iba a retirar meses atrás y de momento cambió de idea y participó en la Breeders' Cup. Después dijo, bueno, la Breeders' Cup va a ser mis últimas carreras en Estados Unidos, porque de ahí en adelante no viene el retiro rápidamente. Va a venir el retiro, pero de aquí en adelante, después del Breeders' Cup, que él no va a montar más caballos en Estados Unidos, a pesar de que se habló de que podía tener 1 o 2 montas. George Down, él puso su atención en irse a Chile a montar 2 o 3 caballos que tienen grandes oportunidades en unos clásicos millonarios que se van a celebrar en Chile.
y que después de ahí, sinceramente, se va al retiro. Bueno, la carrera de Franco Dettori ha sido larga, bien extendida. Financieramente yo me imagino que él está súper bien por tantos años que ha montado en Europa, aquí en Estados Unidos, mayormente en Europa, montando los mejores ejemplares en carreras multimillonarias. Creo que Franco Dettori, pues, ojalá que todo le vaya bien en Chile, pero creo que es una decisión sabia de una vez irse al retiro, ya a la edad de él, ponerse a descansar, dedicarse a otros menesteres, si esa es la hípica o no, porque financieramente hablando, pues, está muy bien. De verdad que está muy bien. Y le deseo mucha suerte a Dettori en sus presentaciones en Chile, porque de acuerdo a varios artículos que he recibido, él va a montar ejemplares de mucha varía en estos clásicos, que es mucho dinero allá en Chile. Estamos hablando de algunos, tal vez 4 o 5 ejemplares que piensa montar allá en Chile si todo va bien. Y de ahí pues viene el retiro. Muy bien, hablando de la carrera clásica, ustedes saben que Sobrenik era el favorito, el caballo de Bill Mudd, pues debido a fiebre que tuvo la semana de Breeders' Cup, pues por su seguridad pues fue retirado, entiende, de Breeders' Cup, y eso pues abrió las puertas a una competencia más amplia entre los demás participantes. Ahí fue que yo le dije que el caballo de Japón para mí era el caballo que iba a ganar esta carrera, y así lo hizo. Después de esta carrera pues entrevistaron a entrenadores como Fletcher, Bob Buffer, Chad Brown, entrevistaron a varios jinetes, Irak Ortiz, John Velázquez, José Ortiz, que montaban caballos que tenían muchas posibilidades también de ganar sobre esta carrera. Ellos cada cual pues hizo sus expresiones, y de hecho pues hablaron bien en la forma que ellos montaron estos ejemplares, aunque no ganaron. Ya le dije, el jinete John Velázquez dijo claramente que él veía grandes oportunidades en el caballo Fierceness de Todd Pletcher, y de hecho tenía grandes oportunidades. Simplemente con esto de Chad Brown poner este ejemplar, el Rabbit, o sea que le llaman como el conejo, que lo va a echar en velocidad para gastar a los demás velocistas, ¿entiendes? Y restarle oportunidades. Y esto abría las puertas para que un ejemplar que viniera de atrás como Sierra León pudiera ganar la prueba. Bueno, Sierra León venía muy bien con su habitual empuje, pero simplemente un caballo que queda muy atrás y la pista no favorecía a los cerradores, los caballos que vienen fuertes y atrás. Y Sierra León tuvo que conformarse con el segundo lugar. Pero aún así, pues, él dijo bien claro que el caballo de Japón estaba invencible ese día. Él dice, tratamos lo humanamente posible en esos tramos finales de darle alcance, pero como que este ejemplar pues tenía energías reservadas todavía. Habló Todd Pletcher del caballo Fierceness, Rick Paul, el propietario del caballo Fierceness, y dijeron que John Velázquez hizo lo que había que hacer, como todo un profesional. No sacó el caballo en velocidad porque él sabía que este Rabbit que había puesto Chad Brown lo había puesto por alguna razón a correr al frente. El caballo se sabía que no iba a ganar en ningún lado, ni iba a estar en el dinero, simplemente iba a hacer su trabajo de correr al frente con los demás velocistas. Lo sacaron en velocidad, se puso al frente. Verás que dijo, yo voy a reservar mi potro en el segundo o tercer lugar para cuando él se vaya cansando. Y de hecho, así fue. Al doblar la última curva, este caballo ya corría para atrás. ¿Entiendes? Pues había gastado antes de llegar a la última curva, pero verás que venía detrás de este ejemplar. Entonces, ahí confronta problemas porque el caballo de frente se está parando. Entonces verás que tiene que buscar acomodo los últimos metros para empujar a su caballo otra vez. Pero lo hizo, pero simplemente el caballo ya no tenía la resistencia. Y por eso, pues, llegó en el tercer lugar. Los demás entrenadores hablaron también, de hecho, de cómo se desarrolló la carrera. Como dije, Chad Brown de Sierra León, pues dijo, el caballo hizo todo lo que esperábamos, simplemente la condición de la pista no lo ayudó mucho. Nos conformamos con el segundo lugar porque en la forma que vino Forever Young,
Él dice, yo no creo que nadie vencía a este caballo ese día. Habló Flavien Prat y dijo lo mismo. Traté de hacer lo humanamente posible el empuje con el caballo, como está acostumbrado, pero sinceramente Forever Young me pasó por el lado, se fue al frente y no se dio nada. Otro de los que habló pues Top Pleasure. Sus caballos llegaron tercero, quinto y octavo. En esta carrera yo le había dado el caballo, uno de los caballos del Top Pleasure, Antiquarium. El jinete de Antiquarium, pues dijo Luis Sáez, que era acomodó el caballo en buena posición para venir de atrás, pero que la pista tampoco favorecía a este caballo viniendo de atrás, y que él lo acomodó en un lugar bueno, pero al final, pues, sinceramente el caballo no tuvo la energía suficiente para pasar al puntero, porque dijo, este era un grupo muy fuerte, era un grupo, el mejor grupo de ejemplares que venían en esta prueba. Y mi caballo, pues, cuando yo le exigí, el caballo no me respondió a los finales. Venía corriendo bien, simplemente yo pensé que en los finales este caballo iba como a dar el salto grande, pero el caballo no pudo, sinceramente no pudo. Mick Frame, que era montado por Irak Ortiz, Irak vio buena oportunidad, dijo que era acomodar el caballo en un lugar predilecto, un lugar que en toda la carrera le favorecía para soltar en los finales, porque él dijo, yo no quería irme en velocidad con el Rabbit de Chad Brown, pero simplemente el caballo pues hizo buena carrera, claro está, estoy contento con eso, pero no me respondió en los últimos 200 metros. Ahí era que comenzaba la carrera de verdad. Y John Velázquez habló, le dije, de Fearless, y entonces el caballo Journalism, que estaba no estaba entre los favoritos porque del 10-1 había bajado a 6-1, ¿entiendes? Pero el ejemplar pues salió del gate y consiguieron una buena posición corriendo por dentro, y entonces él dice que él quiere McCarthy, dice José Ortiz hizo una espectacular labor con este caballo, manteniéndolo cerca de los punteros, con el objetivo de, al doblar la última curva, soltar el caballo a hacer su carrera, pero sinceramente este caballo japonés lo pasó por el lado como un cohete y era difícil darle alcance. Sinceramente, se lo hizo muy difícil para darle alcance a este caballo. Y José Ortiz dijo, yo hice mi carrera, pensé que el caballo tenía suficientes energía y suficiente oportunidad de los últimos 400 metros, pero realmente la forma que el caballo de Japón corrió era muy difícil competir con él. Habló John Shireff, el entrenador de Baeza. Dice, yo creo que la salida del gate nos costó bastante a nosotros. El jinete Héctor Berríos dijo que este ejemplar no estaba preparado dentro de la gatera, comenzó a moverse hacia el lado, hacia atrás, hacia adelante, y de momento abrieron las compuertas, el caballo no salió muy bien, y dice, yo creo que perdimos la carrera a la salida, porque un caballo que no estaba listo para la arrancada y de momento abren la gatera, pues salió bastante mal, no podíamos dar esa oportunidad a otros ejemplares porque el lote de ejemplares era muy bueno aquí, pero a nosotros nos costó la mala salida que tuvo el ejemplar. Y de hecho, pues, había que salir demasiado de bien para ganarse a Forever Young. Bueno, en fin, fue algo, pues, de esperarse, ¿verdad?, con los ejemplares superiores, como lo dijo Mike Smith, que montaba Nevada Beach. Dijo, yo monto un caballo muy bueno, pero desde luego este grupo era un grupo demasiado fuerte, ¿entiendes? Y yo hice lo que pude con él, el caballo me respondió, pero sinceramente no fue lo suficiente para poder competir con estos ejemplares. Y desde luego, Florence Giroux, que montó a Contrary Thinking, que el caballo, el Rabbit de Chad Brown, dice, bueno, todo lo que yo quería hacer era hacer las cosas imposibles para cualquiera que saliera en velocidad. Hice mi trabajo, puse el caballo al frente para darle la oportunidad a Sierra León viniendo de atrás, pero no funcionó. La pista no ayudó mucho al caballo Sierra León. Él sabía que con el caballo de él, el Rabbit, él no podía llegar a ningún lado, pero el trabajo de este caballo
era gastar a los demás velocistas para darle la oportunidad a Sierra León. Bueno, llegó segundo con todo el empuje que hizo, a pesar de la condición de la pista que no le favorecía a él. En fin, fue algo, hermano, que yo lo veo de esta forma. Se hizo el trabajo, se ejecutaron los planes que jinete y entrenador tenían con sus respectivos ejemplares, pero en realidad pues no funcionó, porque en la forma que estaba este caballo Forever Young, hermano, era muy difícil, yo lo veía de esa forma, muy difícil para vencer este ejemplar. Y ganó la prueba, es un caballazo, como yo digo yo, de mucha clase. Bueno, después de la Breeders' Cup se había hablado de que habían varios ejemplares. Fierce es un caballo que iba a ser retirado para dedicarlo a la recría, para empezar su vida como semental. Se había hablado de que Journalism iba a ser retirado después de la Breeders' Cup para también seguir su trabajo como semental a la edad de 3 años. Ahora, después que estaba todo listo para enviarlo a la finca Colmore, la Colmore America, para iniciar su vida como semental, los propietarios del ejemplar se reunieron todos y decidieron no llevar el caballo para la recría todavía y que van a correr el año que viene una vez más. Bueno, esto es un caballo que tiene ya 24 carreras y la decisión de los dueños no sé hasta qué punto va a ser efectiva. Cada cual tiene su opinión. En mi opinión, yo con un ejemplar de esta índole, de esta clase, ya 24 carreras con los mejores ejemplares, les resta bastante. Y deben de retirar este caballo a la recría, ¿entiende? Para pensar en el futuro de la producción de este caballo como semental, que vendrían muchísimos potros muy buenos también, con las líneas de sangre. Pero ellos creen que el caballo todavía le queda para el año que viene. Ojalá que tenga mucha suerte, pero sinceramente mi opinión personal es que ese caballo debe ser retirado. El ejemplar Sierra León posiblemente va a ser retirado, enviado a la recría también. Creo que esas son las mejores decisiones de retirar estos ejemplares jóvenes y dedicarlos a la recría, porque, como dije, hay la probabilidad de sacar de ahí potros y potrancas buenísimos para el futuro. Pero, como yo no soy quien hago las decisiones, ojalá que ellos hayan hecho una decisión bien. No le veo, sinceramente, eso de que Journalism pueda volver a ser el mismo Journalism el año que viene, porque va a tener que enfrentar ejemplares de mucha calidad, mucha clase. No es que el caballo no tenga clase, tiene de más. Es que simplemente 24 carreras, son 24 carreras. Y este caballo empiezan a enviarlo a una finca tal vez 1 mes o 2 meses para descansarlo. Entiende la gran faena que ha llevado, 24 carreras. Entonces lo traen descansado el año que viene para volver a ser puesto bajo entrenamiento. No digo que no pueda ganar algunas carreras, sí, pero yo creo que sinceramente 24 carreras corriendo con los mejores en su división es suficiente. El caballo merece un descanso de por vida y no volver más a las pistas. Pero la decisión está en manos de otras personas, quienes son los dueños. Ellos piensan de esa manera. De todas formas, señores, como dije, la Breeders' Cup fue un éxito. Hay unas versiones. De hecho, hay unas versiones de que parece, de hecho no es que parece, es que es cierto ya, que los dueños del ejemplar White Barrio hicieron uso de una opción que tienen. Entonces van a pedir una investigación bien exhaustiva. El por qué este caballo fue retirado. Después este caballo fue ensillado en el ensilladero, salió a la pista. Irán Cortés dijo que el caballo calentó muy, pero muy bien, que estaba listo para la carrera. Y una vez que están los ejemplares detrás de la gatera cuadrando, deciden retirar el caballo. Los veterinarios,
que fueron entrevistados dijeron, este caballo llegó muy bien aquí a Del Mar. Todos los días nosotros vamos a verificar desde por la mañana la situación de cada caballo que va a correr en la Breeders' Cup, de todos los caballos que participan en diferentes carreras. Le hacemos exámenes de la sangre, de la orina, verificamos que no haya sufrido una infección y tenga fiebre. Y este caballo pasó todas las pruebas en una forma excelente. De la noche a la mañana, no fue retirado cuando estaba en la cuadra, temprano, o el día antes de la carrera, o 2 días antes. O sea, espera para retirarlo el mismo día de la carrera, después que había calentado, que estaba detrás de la gatera. Ahora los dueños consideran una opción legal en contra de los organizadores de la Breeders' Cup, de cuál es la razón de que este caballo fue retirado. No fue retirado por los veterinarios, no fue por ellos, pero uno de los propietarios que fue entrevistado, Gary Barber, dice que ellos retuvieron los servicios de sus abogados y entonces exigieron una investigación transparente. ¿Cuál fue la razón de que Wyatt Barrio, ganador de una carrera clásica en el 2023 de la Breeders' Cup, fue retirado? ¿Cuál es la verdadera razón por qué fue retirado? Si los veterinarios aseguraron que el caballo estaba en toda su mejor condición, que no había problema con él después de todos los análisis que le hicieron, que es lógico, tienen que hacer a todos los ejemplares. Entonces, pues de la noche a la mañana, o esperan ese último minuto para los organizadores de la Breeders' Cup retirar al caballo. Y no solamente los organizadores de la Breeders' Cup, también tienen la gerencia Del Mar, el club de varios oficiales que están a cargo de estos clases de problemas que puedan surgir con los ejemplares en la pista, y ellos puedan dar el visto bueno para que el ejemplar sea retirado. O sea, hasta el momento nadie ha explicado una razón que sea suficiente para meritar el retiro del caballo. Y por eso los dueños pues han decidido entablar que se haga una investigación exhaustiva para buscar cuáles fueron las razones de que el ejemplar no corriera ese día y que se esperara al último minuto. Esto me parece a mí que, como digo yo, como que no huele muy bien. Aquí puede pasar algo, porque si los veterinarios, que son los llamados a decidir si un ejemplar puede correr o no, dieron el visto bueno para que el caballo corriera, no son 1 ni 2 veterinarios, son muchos veterinarios que estaban de acuerdo en que el caballo estaba muy bien, que podía participar en la prueba, y que venga un retiro, y ahora, tras el retiro del caballo en esta carrera, nadie tiene una evidencia clara y concreta de que el caballo no estaba en sus mejores condiciones físicas para participar aquí. Creo que esto, digo yo, va a provocar como especie de un incendio. Alguien tiene que ser culpable del retiro de este ejemplar. Los organizadores de la Breeders' Cup, la gerencia Del Mar, por otro lado, y hay otro grupo más de oficiales que están a cargo de estos menesteres, de hacer unas decisiones clave en cuanto a los caballos, retiro de los caballos. Porque son la gente que sí, que son la gente que van y ordenan. Esto va a pasar así, porque ellos son los organizadores. Ellos tienen la última palabra. Pero que no tengan una excusa hasta el momento, algo suena mal. Algo suena mal. Yo espero que recibamos noticias sobre el retiro de este ejemplar. Algo no anda muy bien aquí. ¿Qué es? Honestamente, hasta el momento yo no puedo decir, no sé. Pero me imagino que tendrá que venir un informe después, no sé si lo publiquen, porque el caballo fue retirado. Porque eso era uno de los ejemplares jugables en la carrera también. Bueno, señores, hay las buenas y las malas en todos los deportes, todos los lados. Fueron mejores las buenas que las malas, como de costumbre, pero estas situaciones así ameritan investigarse.
para que el deporte siga su marcha de forma positiva. Estaremos al tanto de si hay eventualmente alguna razón que salga a relucir por qué vino el retiro de él. El mismo problema con la yegua Tamara, como le dije anteriormente, retirada de una prueba tan importante como la Breeders' Cup, que alegan que a lo mejor es que no se sentía bien, pero sin embargo la tienen inscrita en una carrera ahora porque le ven las oportunidades de ir a ganar para el día 30. Esto pone a uno a pensar también. Claro que sí, pone a uno a pensar porque, diríamos, ¿por qué en tan pocos días ahora ella va a estar ready para una carrera que tiene bastante dinero en premios y no participó en la Breeders' Cup? Es otra pregunta que hasta el momento no tiene una respuesta, pero que tal vez la tenga más adelante. Bueno, ya hemos hablado bastante de Breeders' Cup. Hay que esperar al año que viene, pero antes de Breeders' Cup pues vendrá la Triple Corona del hipismo norteamericano, que también pues habrá muchos comentarios del por qué tan pocos ejemplares participaron en esta prueba 2016 de los juveniles, que muchos de estos ejemplares podrían participar en el Kentucky Derby. Muy pocos. Este año yo creo que fue el año donde menos ejemplares participaron en una prueba como esta, porque usualmente esta es una prueba que inscriben bastantes ejemplares, ¿entiendes? Y los que están, los que podían ir seguros, los otros que están disponibles en caso de que haya un retiro, que algunos ejemplares pues lo saquen a tiempo de la prueba, entonces le da la oportunidad a otros de estos ejemplares que están en la lista de elegibles para entrar y tomar su posición en la gatera también. Bueno, son las cosas que, como te digo, pues al momento no hay una respuesta de nadie, ni entrenadores ni dueños, el por qué tan pocos ejemplares. Porque acuérdense que son 20 ejemplares que se van a nominar entre tantos cientos y cientos de ejemplares para el Kentucky Derby, y que de momento muy pocos ejemplares compitan en esta prueba ahora, una de las más importantes. Pone a uno a pensar también. Bueno, mi hermano, ahora vamos a ver la Serie Mundial. También la Serie Mundial se terminó, al igual que Breeders' Cup. Eran dos deportes que sinceramente como que llevaban toda la mayor atención de los fanáticos, tanto del béisbol como la hípica. Los Dodgers son los campeones mundiales, repitieron su hazaña del año pasado. Sucedieron cosas que sí tienen explicación, simplemente que a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se explica esto? Lo que pasó en la Serie Mundial. Bueno, acuérdense, primeramente hay que admitir, el béisbol es béisbol y cualquier cosa puede suceder, ¿cierto? Ya eso es una cosa que todos lo sabemos. Ahora bien, yo no quisiera mencionarlo, pero lo voy a mencionar, porque para mí, digo, a pesar de que los Dodgers pues jugaron buena pelota al final, porque trajeron sus lanzadores claves que estaban lesionados por bastante tiempo, se recuperaron y de qué forma vinieron saludables, ¿entiendes? Una trilogía o 4 lanzadores primordiales de los Dodgers estuvieron listos para la Serie Mundial. Pero yo sigo siendo, y he explicado cuáles son las razones. ¿Por qué los Dodgers estaban ahí? ¿Por qué los Dodgers ganaron la Serie Mundial? Bueno, a pesar de que, como digo, que ellos jugaron bien, pero voy hasta el comienzo. Los Dodgers están ahí porque si usted se dedica a pensar, y esto no lo voy a decir yo por el mero hecho de que yo soy seguidor de los Phillies, no, pero los Dodgers están ahí porque los Phillies cometieron sendos errores, en el sentido de que la artillería de los Phillies como que volvió a decaer en los playoffs. Esto había pasado el año pasado y el anterior también. Hubieron ciertas decisiones incorrectas del dirigente de los Phillies. Con todo y eso, es uno de los finalistas para el galardón de manager del año, dirigente del año en las Grandes Ligas. Thompson es finalista. Ahora bien, él hizo decisiones que no debió haber hecho.
Por eso digo, esos 3 juegos en el playoff con los Dodgers, los Phillies tenían las mejores oportunidades de sacar a los Dodgers de carrera para siempre. Entonces los Dodgers no estuvieran ahí. Ahora, vienen y me sorprenden los Dodgers cuando, bueno, más me sorprendió Milwaukee que los Dodgers. Porque Milwaukee, después de haber tenido la temporada que tuvieron estos cerveceros y que se han eliminado 4 juegos consecutivos por los Dodgers, eso fue una verdadera sorpresa. Yo no esperaba que Milwaukee fuera barrido, y mucho menos en 4 partidos. Entran los Dodgers, van a la Serie Mundial con el equipo de Toronto. Bueno, repito, yo no le voy a quitar méritos a los lanzadores de los Dodgers, porque hicieron un trabajo espectacular, los principales lanzadores. Yamamoto se adueñó el equipo del cervecero de Milwaukee, se adueñó también de los azulejos del Toronto. Ahora mismo Yamamoto lanzó contra los Phillies y lanzó tremendo partido. Los Phillies no podían conectarle. Llegó la 8ª entrada y Yamamoto tuvo que ser sacado del juego por el cansancio, pero había dominado a los Phillies, que habían dado solamente un imparables. Ahí se cayó la casa arriba, porque el relevo de los Dodgers no era muy efectivo. Y yo dije, este es el lado flojo de los Dodgers, el relevo de ellos. Todo el mundo sabe que era verdad, porque de la temporada regular lo demostraron, que el relevo, ese cuerpo monticular de relevistas no era lo que se necesitaba para un equipo llegar a donde llegaron los Dodgers. Era muy flojo. Bueno, comienza la serie en Toronto, porque tuvo mejor récord que los Dodgers, desde luego. Toronto, yo pensé y dije bien claro, para Toronto tener muy buena oportunidad, debe vencer en su casa en los primeros 2 partidos. Entonces de ahí se muda la serie a los Dodgers para 3 juegos más. Bueno, ganaron una paliza que le dieron a los Dodgers en el primer juego, pero perdieron el segundo. Y la serie va empatada al parque de los Dodgers. Toronto gana 2 partidos, mi hermano, de los 3 juegos en Los Ángeles. Y la serie tiene que retornar a Toronto. Estamos hablando de que ya Toronto tiene la delantera 3-2. Y regresan a su casa, al Rogers Center. Y yo dije, aquí se le puede acabar ahora. Se le puede acabar la gozadera de los Dodgers en Toronto. Pierde Toronto ese primer partido, de regreso a su casa. Entonces la serie se empata a 3 victorias por bando. Viene el partido decisivo, 7º encuentro. Un partido donde llega, porque Yamamoto había dominado completamente a los azulejos también. Viene la serie empatada. Ya el equipo de Toronto le había caído arriba a Shohei Ohtani. Le dieron duro, la primera vez que Ohtani los enfrentó. Y yo pensé, bueno, si le dieron a Ohtani, le pueden dar a los demás, a pesar de que está Blake Snell, Glasgow, ¿entiendes? Tiene los lanzadores buenos. Pero yo dije, hay la oportunidad para los azulejos. Un equipo que llega a la 8ª entrada ganando el juego 4-2 y pierden ese partido. Ahora mismo, la fanaticada del Toronto ha puesto 20,000 excusas, pero ellos dicen que le echan la culpa al relevista Hoffman, que era antes un relevista de los Phillies, que fue el mismo elemento que los Phillies no le pagaron. Se fue y Toronto le dio 36 millones o 33 millones de dólares, porque era uno de los mejores relevistas. Tuvo su día mal, vino a lanzar y sinceramente perdió el partido. Los fanáticos de los azulejos como que no lo pueden perdonar, porque echó el partido por la borda. Sin embargo, los fanáticos de los Dodgers, que claro está, hacen cualquier comentario, ahora son los más que saben, sí, porque ya como vieron a los Dodgers ganar, digo, no todos, no voy a acusarlos a todos, pero la gran mayoría de ellos. Ahora estos fanáticos salen en defensa del relevista de los azulejos. Ellos salen defendiéndolo a él porque ellos notaron que él hizo todo lo posible por lanzar bien y ganar ese partido, pero que él tuvo sus momentos malos, de ahí se cayó la casa arriba. Pero si vamos a buscar, analizar bien el juego, el dirigente de Toronto también cometió sus faltas. Hermano, se está jugando un playoff. Aparte de eso, es el juego decisivo
para ver quién se queda y quién se va hasta el año que viene. Estamos hablando de la Serie Mundial. No hay mañana. Es ese partido. El dirigente de Toronto pasó como el de los Phillies. No se la jugó bien. El equipo de los Dodgers se veían obligados a parar la ofensiva de Vladimir Guerrero. Y trataron de hacerlo y lo hicieron. Ellos querían parar la ofensiva de Springer. No pudieron con Springer. Pudieron detener a Vladimir Guerrero, pero no pudieron detener a Springer. Hubieron ciertos errores. No sé, parece que hay jugadores que son buenos jugadores y de hecho, pero son jugadores que hacen maravillas en la serie regular. Cuando se llega a una etapa de un partido de esta índole, como que se ponen nerviosos. No han tenido la experiencia de haber estado en un momento como este. Ese fue el caso del guardabosque Addison Barger. Addison Barger fue uno de los pilares fuertes en estos playoffs del equipo de Toronto. Pero de momento esa popularidad de héroe bajó a cero. ¿Por qué? Bueno, hablamos del sexto partido que perdió Toronto. Barger había conectado un doble que puso corredores en posición de anotar, pero que no había nadie en base en el noveno episodio, y esto puso la concurrencia del Rogers Centre en Toronto por las nubes, mi hermano, la fanaticada excitada. Claro, ese extra base de él puso los azulejos a solo un solo swing de llevarse el trofeo del comisionado. Y perdieron ese partido. El lanzador de los Dodgers, Tyler Glasnow, entró a lanzar y dominó a Ernie Clement y Andrés Jiménez, que conectaron sendos bombitos en solamente 2 lanzamientos. Viene al bate George Springer. Los azulejos se suponía que tenían en la caja de bateo al verdadero clutch hitter que llaman. Entonces, ahí fue cuando los fanáticos de los azulejos se dieron cuenta de que Barger, que había conectado el doble, estaba muy despegado de la segunda base. Y ahí fue que vino la doble matanza, donde Kiki Hernández se la jugó toda, jugó bien al frente. De hecho, él lo dijo, yo me arriesgué a moverme bien al frente para evitar que anotaran una carrera. Ahora, si me pasaba la pelota por encima de mi cabeza, pues, bueno para ellos y mala para mí, porque la decisión la hice yo. A mí nadie me dio instrucciones en el dogado de que jugara atrás, yo simplemente hice mi propia decisión. Ahí vino la doble matanza. Pidió de aire la pelota y Hernández tiró la segunda y sacaron a Barger en la segunda base. Ahí se cayó la mejor oportunidad de los azulejos del Toronto. Por eso yo digo, los Dodgers, desde luego, su cuerpo monticular trabajó bien, a pesar de que a Ohtani le dieron, y aparte las relevistas le dieron, pero el dirigente Robert se la jugó, y por suerte pues consiguió que el relevo trabajara un poco mejor. Pero aparte de eso, a un equipo como los Dodgers, es un equipo que con toda la alineación que tienen, los Dodgers nunca anotan muchas carreras. Está visto en todos los partidos que los Dodgers, la mayoría de ellos, que han jugado y que han ganado. Es un equipo que no anota muchas carreras, pero ellos están muy pendientes al juego y se aprovechan de cualquier mala decisión que haga el equipo contrario e inician una ofensiva a base de jonrones, porque a base de jonrones que ellos ganan los partidos. Tienen buenos jonroneros, desde luego, muy buenos jonroneros, equipos que ya tienen, material de peloteros que ya han experimentado los playoffs. Entonces Toronto comenzó a dar oportunidades. Digo, el dirigente no lució muy bien en el sentido de que él tenía que verse obligado, como lo hizo Robert. Si veo que mi relevista, que es buenísimo, por un lado está fallando, tengo que sacarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque como no hay mañana, yo no puedo pensar que si perdimos y ganamos mañana no es Serie Mundial y es el último partido. Él tenía que jugarse otras cartas. No puedes dejar un relevista que le causen daño. Si ves que está fallando por alguna razón, porque claro, son seres humanos, hay que sacarlo. Sea el relevista de renombre más grande en el béisbol. Si hay que sacarlo, hay que sacarlo. Entonces, él no hizo esa jugada. O sea, él le dio oportunidades a los Dodgers.
Tú no le das oportunidades a tu contrario en un juego tan crucial como ese. Tú no le das oportunidades a los Dodgers, que se aprovechan de cualquier falsedad en tal momento y ellos vienen y hacen de la suya. Ya lo probaron con los Phillies. Cuando el dirigente de los Phillies comenzó a hacer malas decisiones, cuando los Dodgers vieron que la ofensiva se cayó un poco de los Phillies, ellos atacaron. ¿Por qué? Porque dicen, es la única forma de nosotros ganarlos. No podemos que ellos desarrollen esa ofensiva porque entonces no vamos a ningún lado. Tenemos que aprovechar los errores del contrario. Eso fue lo que hicieron los Dodgers. Y sí, ganaron el campeonato. Pero yo siempre me sostengo mi opinión de que si los Phillies hubieran eliminado a los Dodgers, porque los Phillies tuvieron todas las oportunidades, repito. No fue algo que los Phillies cayeron muy atrás, ¿entiendes? Que los Dodgers lo vapulearon así, porque sí, no fue así. Es que simplemente cometieron sus faltas. El dirigente cometió sus faltas. La ofensiva se cayó un poco. El cuerpo monticular de los abridores respondió muy bien. Ellos, ya le dije, ellos le pusieron, como digo yo, las esposas a Shohei Ohtani. Lo maniataron. No lo dejaron ser el Shohei Ohtani que todo el mundo esperaba. Y contigo eso pierden los 3 partidos. Es difícil de entender porque hay mucha gente que no quiere entender. Y como digo, yo no le estoy restando los méritos a los Dodgers. Simplemente desde el comienzo de temporada dije que yo no veía al equipo como ganador de Serie Mundial. Y realmente, analizando bien, paso por paso, los Dodgers entraron ahí porque los Phillies le dieron la oportunidad. Eliminan a Milwaukee en algo tan sorpresivo, porque jamás yo pensé que Milwaukee iba a ser eliminado por los Dodgers y mucho menos en 4 partidos. Entonces ahora viene con Toronto. Al último momento, las decisiones malas en el equipo de Toronto, en decisiones malas como este corredor que fue una estrella con el equipo, pero que en el momento más oportuno mentalmente falló, se alejó de la segunda base, lo sorprendieron. Ahí le quitaron las posibilidades a los azulejos. Pero desgraciadamente las cosas pasan así. Y los Dodgers, bueno, hay que admitirlos, son los campeones. Ganaron un buen línea, son los campeones, aprovecharon las malas decisiones del contrario, atacaron por ese lado flojo y ganaron. Bueno, se lo merecen en el sentido de que estuvieron pendientes al juego todo el tiempo y en el preciso momento que tal jugador contrario, tal dirigente cometa un error, vamos a sacar partido de eso. Eso fue lo que hicieron, sinceramente. Bueno, ya después terminada la Serie Mundial, ya comenzó la época de negociaciones, lo que llaman the hard stuff, el horno caliente o la estufa caliente, como usted quiera llamarla, en la época de invierno. Comenzaron los cambios de dirigentes a nuevos dirigentes para el año que viene. Hay mucho más de 20 agentes libres. No sé cómo se va. Esto es algo que va a durar bastante tiempo en estas negociaciones, en el sentido de que usted sabe, es la época muerta del béisbol, donde los equipos comienzan a mirar al año que viene y comienzan sus preparaciones haciendo cualquier cantidad de cambios, así por el estilo. Tengo esos ladridos que usted oye por ahí. Esto es un vecino que tengo aquí, pequeñito, que parece que está muy descontento con los Dodgers. Y me está indicando del otro lado que no está contento con lo que hizo Toronto y con lo que hizo los Phillies tampoco, ni con lo que hizo Milwaukee. Bueno, es el mejor amigo del hombre, es el Can, ya usted sabe. Hay que perdonarlo, ¿eh? Bueno, como dije, los cambios están a la vuelta de la esquina. Ya Texas tiene un nuevo dirigente. Los Marlins tienen a Gabe Kapler, que fue dirigente de los Phillies y dirigente en San Francisco. Ahora Kapler va a ocupar una posición en la oficina grande. No estar en el terreno de juego, pero va a estar en la oficina grande, que tiene que ver con las negociaciones que hagan los Marlins. Es el hombre fuerte ahí, por la experiencia. San Francisco, pues Buster Posey trajo un dirigente sin experiencia en las grandes ligas, de colegio, un dirigente de colegio.
hay muchos que dicen que el hombre está bien preparado para dirigir a las mayores, porque es un hombre muy apegado al béisbol y que tiene mucha mentalidad para lidiar con un equipo en las grandes ligas, y como San Francisco. Es un dirigente nuevo este año. Minnesota busca también dirigentes. De hecho, los mellizos querían a Ramón Vázquez, la mano derecha de Alex Cora con Boston. Estaban tan interesados, lo entrevistaron y después de todo lo echaron para un lado. Ramón Vázquez, digo la mano derecha de Alex Cora porque sinceramente Ramón Vázquez trabajó muy bien con el equipo de Boston. Que la gerencia del Boston haya cometido sendos errores o horrores, esa es otra cosa. El hombre lo hizo bien, va a dirigir en Puerto Rico a los Criollos de Caguas, que ya comenzaron su temporada con los Gigantes de Carolina, y es una persona muy sabia en el béisbol. Y si Minnesota no le dio el trabajo, quizás van a pensarlo a lo mejor muy tarde. Pero es un hombre que era adecuado para dirigir no solamente a Minnesota, cualquier equipo. Los Indios de Cleveland también están en busca de un dirigente. Han entrevistado a varias personas ya, pero no hay todavía nada nuevo, nada oficial. Se habla de todos los equipos, que de hecho vamos a estar hablando de todos los equipos uno por uno, de lo que se espera de ellos para la próxima temporada. Estamos comenzando ahora, y esto va a durar todo el invierno. Por eso le digo, vamos a tener el béisbol para rato. Son tantos los equipos que están haciendo cambios. Ahora mismo los Yankees, todo el mundo está a la espera de qué va a pasar con Cody Bellinger y los Yankees, porque él tenía una opción de salirse del contrato, y de hecho decidió salirse del contrato y rechazó los $25 millones que los Yankees le iban a pagar. ¿A dónde va a parar Bellinger? Nadie lo sabe. Bueno, ya hay muchos llamados analistas que son fanáticos de los Yankees que dicen que Bellinger va a regresar con los Yankees. Yo no sé en qué se basan ellos para decir que Bellinger va a regresar, cuando todavía el mismo Bellinger no sabe a dónde va a ir a parar, porque todo es dinero, todo son negociaciones. Hay que ver qué es lo que los agentes van a negociar con las organizaciones. Justin Verlander. Ya hay quien dice que Verlander va a regresar definitivamente con San Francisco. Hasta el momento no lo veo la razón de que ellos digan que va a regresar, porque eso no se sabe. ¿Qué va a pasar con Justin Verlander? Si va a regresar o no va a regresar con San Francisco. De que va a regresar a jugar béisbol, sí. Pero ¿con quién? No se sabe, porque está fuera del contrato ya. Estos son algunos de los equipos que les estoy mencionando. Son muchos más equipos que van a hacer cambios. La cantidad de agentes libres, ya le comenté de los Phillies. Se fue Schwarber a la agencia libre. Ray Murto se fue a la agencia libre. Ranger Suárez está en la agencia libre. Ya están hablando los otros fanáticos de Boston de que Bregman definitivamente va a regresar con el equipo. Pero al momento Bregman decidió optar por salir del contrato y con Boston. ¿Entiende? Y hasta el momento, pues, yo sé que los Yankees lo quieren, los Mets lo quieren. Se ha hablado de los Phillies, pero los Phillies tienen que pensar mucho en el sentido de que si ellos tienen a Alex Bond, que está bajo contrato todavía esta temporada ganando poco dinero, entonces ellos van a traer a Bregman, que tiene que pagarle $1 millón. No lo veo como un negocio muy bueno, porque Alex Bond es un chamaco joven. Decayó la ofensiva de golpe en este playoff, pero el hombre vino de ciertas lesiones también y tiempo que perdió. No creo que esa sea la mejor idea para los Phillies, deshacerse de Alex Bond. Un tipo que no gana ni una décima parte de lo que gana Bregman. Hay que mantenerlo ahí. Hay quien ha hablado de que, bueno, el Dombrowski, el jefe de operaciones del béisbol de los Phillies, comentó el tiempo pasados a la prensa algo que él no dijo exactamente, que Harper no va a volver con los Phillies, o que lo van a cambiar. Hay analistas y reporteros que indican que según lo que él habló, hay la posibilidad de que Harper salga de los Phillies. Yo no creo, no pasa por mi mente pensar de que Harper va a salir de los Phillies. Harper firmó un lucrativo contrato sobre $300 millones, 360, para terminar su carrera con los Phillies. La gerencia de los Phillies tiene que pensar, si ellos sacan a Harper del equipo,
cualquier equipo va a obtener los servicios de él y le pagarían el dinero. Pero esto va a ser un hueco grande, un duro golpe a la fanaticada de los Phillies, que ni muchos de ellos no van a volver más al parque. Salir de Harper. Harper ha dicho que si ellos consiguen una primera base de calibre que puede ayudar al equipo, él está dispuesto a moverse a hacer el jardinero derecho una vez más, la posición que antes ostentaba. Él lo ha repetido en varias ocasiones. Ahora, en el caso de Schwarber, el hecho de que un bateador designado no pueda ganar los millones que tendrían que pagarle a Schwarber, porque es designado. Hay quien escribió un artículo de que la mejor idea era traer a Hoskins de los Cerveceros a jugar una vez más con los Phillies la primera base. Hay quien piensa que Schwarber debe ser puesto en la primera base y mover a Harper a la posición de jardinero derecho y salir de Castellano. Yo pienso que los Phillies podían probablemente salir de Castellano, ¿entiende? Y pagarle el dinero que le adeudan, porque es el último año de contrato, el año que viene. Pero mover a Schwarber, a primera Schwarber, no es un primera base. El fildeo de Schwarber no es muy bueno. Ahora, un designado de la calidad de Schwarber, hay que remover cielo y tierra para poder encontrarlo. Y yo pienso que los Phillies deben darle el dinero a Schwarber, sí o sí. Hay 11 equipos interesados en los servicios de él. Si los Phillies pierden a Schwarber en la agencia libre y salen de Harper, hermano, se malograron los Phillies para mucho, mucho tiempo. No van a ser los mismos Phillies. Ranger Suárez hizo tremendo trabajo con los Phillies. Va a exigir dinero, desde luego. Pero, ¿a dónde va a conseguir una clase de lanzador de la talla de Ranger Suárez? Lo otro es, si los Phillies tienen interés en mantener a Schwarber, porque una cosa es que Dombrowski alabe tanto a Schwarber porque esto es una máquina de dar jonrones, que fue el hombre que cargó a los Phillies, sí, eso lo sabemos todos, pero no vamos a tapar el sol con la mano, hermano, no se puede. Entonces, alabar a Schwarber y darle la popularidad, pero no darle el dinero. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Esa es la pregunta mía. O sea, los Phillies tuvieron la oportunidad de que comenzaron los entrenamientos de primavera y lo primero que ellos tenían en mente era hablar con Schwarber del contrato nuevo, porque este era su último año. Pues está bien, no se llegó a ningún acuerdo, ahí terminaron las conversaciones. Pasó todo el año, toda la temporada, entonces no volvieron a hablar de contrato. Entonces, si ellos tenían el interés que ellos dicen en mantener a Schwarber, ¿por qué no lo firmaron este año, a principio de temporada o a mitad de temporada? No volvieron a hablar con él. Y si tenían tanto interés, entonces se arriesgaban a que el hombre fuera a la agencia libre. Los Phillies podían haber hecho un negocio con Schwarber y decir te vamos a dar tantos millones. Probablemente el hombre aceptaba porque él dice que quiere quedarse con ellos. Él quiere estar ahí por 2 o 3 años más. Prefirieron dejar que llegara a la agencia libre, cuando ahora van a tener que pagar muchos millones más por los servicios de Schwarber. ¿Por qué? Porque ahora tienen competencia. 11 equipos interesados en los servicios de Schwarber y le van a pagar buen dinero. Entonces los Phillies no tenían que dar esa oportunidad. Los Phillies tenían que aprovechar el momento y decir, bueno, si lo vamos a tener, pues vamos a dar el contrato ahora y punto, se acabó y ya lo aseguramos para el año que viene. No, una decisión muy floja. Esto a mí me pone a pensar también de que hay la probabilidad de que lo pierdan. Hay una probabilidad. Para no perderlo tienen que abrir la cartera y de qué forma. Y pagar más dinero que lo que ellos podían haberle pagado a mitad de temporada si firmaban un contrato. Hermano, si te necesito en este equipo, voy a cerrar el caso ahora mismo, vamos a hablar de contratos, esto es lo que tú pides, nosotros ofrecemos esto, vamos a llegar a un acuerdo. Y tenían al pelotero ahí. Ahora la situación es otra. Ya le expliqué el caso de Realmuto, agente libre también. Con la edad que tiene Realmuto, como quiera que sea, ellos necesitan a un hombre detrás del plato como él, porque los jóvenes que vienen pueden aprovecharse de la sabiduría de un maestro como Realmuto detrás del plato. Y Suárez, ya le dije, hizo tremenda labor, a pesar de sus lesiones. Entiende, cargó al equipo. Señores, ellos hicieron
Le dieron un contrato a Christopher Sánchez. ¿Por qué? Porque ellos pensaban quedarse con él porque había buen material ahí. Y le dieron un contrato a tiempo y lo mantienen ahí ahora. No hay problema con Christopher Sánchez. No hay problema. Eso es lo que tienen que haber hecho ellos con Schwarber y no lo hicieron. Entonces, ellos tienen en las menores, en la AAA, un tremendo campo corto. Pero ¿qué pasa? Bueno, ellos no piensan subir a este muchacho todavía, aunque él está listo para jugar en las mayores. Es un tremendo pelotero en todo el sentido de la palabra, pero ellos tienen a Trey Turner en el campo corto. Estamos hablando de $300 millones también. O sea, la nómina de los Phillies va a subir. El impuesto de lujo va a subir. Pero no tienen otro remedio. Entonces todavía están pensando qué van a hacer con Alvarado. Mi hermano, ya Alvarado hizo lo que hizo en detrimento de los Phillies. Él no pensó en que los Phillies dependían mucho de él para llegar a los playoffs. Hizo la estupidez que hizo, porque fue una cosa sinceramente bien estúpida. Ya todos sabemos. Digo, no sé si lo van a admitir, le van a dar el contrato para este año o no. Eso veremos. Ellos sacaron mucha gente del bullpen que tenían que haberlo sacado hace tiempo y esperaron a última hora para sacarlos. Una infinidad de errores. No explico cómo una persona como Dombrowski, que viene precedido de tremenda fama, dejó pasar el tiempo. Cuando John Middleton dice que el dinero está ahí, que el trabajo, Middleton lo dijo, mi trabajo es asegurar el dinero para que Dombrowski tenga el dinero para hacer el negocio que sea, no importa la cantidad de dinero, para arreglar este equipo. Y entonces, ¿por qué no ha pasado? Pregunta que todavía no tienen la respuesta, pero que la vamos a tener. Los cerveceros de Milwaukee no han sonado mucho, pero me parece que van a hacer sus cambios. Los indios de Cleveland ya pusieron 2 de los mejores prospectos disponibles para hacer un cambio con ellos, pasarlos a otros equipos. Ya les dije los mellizos. Los Tigres del Detroit tienen el dilema de su mejor lanzador. Ya hay los fanáticos de los Mets que escriben en las redes sociales y los llamados analistas de que los Mets van a traer a Escobar. Bueno, le va a costar muchos millones a los Mets. Claro, el dueño de los Mets tiene suficientes millones para eso. Pero de que lo traigan los Mets, los Yankees lo interesan también. Los Yankees también pueden pagar el dinero. Hay quien mencionó que los Phillies estaban interesados en él. Bueno, los Phillies pueden estar interesados en él. Todo está en la cantidad de dinero que él va a pedir y bajo qué condiciones, ¿entiende? Pero no solamente los Phillies, los Mets, los Yankees. Los Dodgers están interesados con él. Los Dodgers están interesados en Tucker, que probablemente salga de los Cachorros, que es un agente libre. Los Cachorros parece que no están dispuestos a pagar el dinero que él quiere devengar. Estamos hablando de muchos millones de dólares, hermano. Estamos hablando de sobre $400 millones. Y yo creo que los Cachorros no van a pagar ese dinero. Es posible que él salga de ahí. ¿A dónde van a parar? No sé, pero es un pelotero que muchos equipos lo pueden reclamar porque lo necesitan. La calidad de pelotero que es Tucker. En fin, va a ser una temporada bien revuelta, la temporada de invierno, con los cambios que van a sorprender a medio mundo, porque sinceramente hay cambios que pensamos a veces que no van a ocurrir y son los que ocurren. Yo no me dejo llevar mucho por las predicciones de muchos analistas que hablan de que hacen sus predicciones. ¿Por qué si saben predecir tanto no predicen cuál es el número de los millones del loto o del debo decir el Powerball o el Mega Millions y se hacen los millones? Entonces se pasan haciendo predicciones y nunca se dan tampoco. En la mayoría de las ocasiones no se dan. Pero viene de todo un poco, señores. Cuando se habla de negocios, mi hermano, no se puede predecir nada. Se habla después que se dio el negocio porque ya es seguro. Pero mientras no se haya firmado un contrato que sea legítimo, honestamente, se puede comentar de qué equipo necesita fulano de tal y por qué lo necesita, desde luego sí, pero decir, dando como por seguro de que tal equipo va a obtener el servicio de tal jugador clave, eso no es una cosa segura. Hasta que no se firme un contrato no hay nada seguro. Mi gente, yo les garantizo a ustedes que esta temporada de invierno va a ser revolucionaria, va a ser bien movida. Usted vaya poco a poco esperando las noticias. Yo le doy informaciones a ustedes, no a base
de qué predice fulano y prensejo y sultanejo. Yo no estoy haciendo predicciones tampoco. Yo simplemente elaboro en lo que podría suceder o no. Diríamos un 50-50, 50% sí, 50% no. Hasta que yo no vea que se firmó un contrato ahí, que sea oficial. Y de eso vamos a estar hablando. En la próxima edición que viene ya prontito por ahí, vamos a comenzar a hablar del hockey sobre hielo, que ya comenzó la temporada, la NBA, que ya está en su apogeo, el fútbol americano, mi hermano, que se está poniendo fuerte y fuerte y fuerte. Ya pasó la época de cambio la semana pasada del fútbol. Vamos a ver cómo van marchando todos los equipos para esta temporada, que han habido tantas y tantas lesiones de muchos jugadores muy buenos. Las lesiones son lesiones, compadre, y han quitado como, no sé, probabilidades a algunos equipos. Ahora mismo el equipo de los Cowboys, con su dueño, Mr. Jones, un día dice una cosa, el otro día dice otra, sigue haciendo cambios en una desesperación porque el equipo va decayendo y decayendo. Y yo no veo a los Cowboys este año como un equipo que sea un verdadero equipo para llegar a playoff. No los veo de esa forma. Yo no los veo. Puede ser que me equivoque, pero en la forma que van no los veo. Los Raiders andan muy mal también. Los Vikings tienen un récord pésimo de 4-4, pero tienen que combatir duro frente a Detroit, frente a Green Bay Packers, mismo Chicago, San Francisco 49ers. Hay quienes indican que podía ganar esa división. Bueno, es posible que la puedan ganar. Los Eagles de Filadelfia, que no se van a rendir. Los Colts de Indianápolis están jugando tremendísimo fútbol este año. Es un equipo fuerte este año. Tiene mucho talento joven y bueno. En fin, va a ser algo, como digo, revolucionario en el fútbol. A la gente le interesa mucho esto del fútbol, es cierto. Así que el tiempo que teníamos de hablar de hipismo lo vamos a usar para fútbol y otros menesteres. No digo que no vamos a parar de hablar de hipismo, lo vamos a hablar. Simplemente que vamos a hablar mucho menos porque ya las carreras más importantes pasaron. Entonces, pues la NBA, con todos los cambios que se han hecho y que todavía se podrán hacer, que se espera del equipo de los Lakers de Los Ángeles, de otros equipos en Nueva York, New York Knicks, los 76ers de Filadelfia, el equipo San Antonio Spurs, que está volviendo por sus fueros, a pesar de que no tienen al legendario coach Popovich, que ya se ha retirado de ahí. Pero en fin, va a ser algo competitivo, bien interesante. Y desde luego el hockey sobre hielo, que es un deporte que la gran mayoría sigue. Hay mucha gente que no sigue en el hockey, pero es un deporte muy bueno. A mí me gusta mucho el hockey sobre hielo. Y hay mucha gente que le gusta, entonces pues yo hago el esfuerzo de llevar la información a esas personas. Porque aquí hay de todo para todos. O sea, no me voy a balanzar a un solo lugar y con una sola fanaticada, sino que vamos a hablar de todos los deportes. Ese es mi trabajo. Pero yo, por el favor de Dios, esperamos estar aquí y brindarle todas esas informaciones. Y esto en cuanto a los deportes acá en Estados Unidos. Temporada ahora de Puerto Rico, muy interesante, se perfila como muy interesante la temporada. En Puerto Rico no solamente, República Dominicana, México, Panamá, mismo Colombia, todos equipos que van a competir podrían competir en la Serie del Caribe y equipos que van para el Mundial del próximo año. Acuérdense que viene el Mundial de béisbol el próximo año y de hecho viene el campeonato de balompié, que es algo grande también ya para el próximo verano. O sea, hay infinidades de cosas que van a venir, casi todos a la misma vez. Pero vamos a estar preparados, porque eso es exactamente el objetivo que tenemos en vez de estar preparados, empapados de todas las informaciones que puedan llegar. Estaremos hablando de otros deportes donde hay problemas ahora con esto de la legalización de las apuestas en las casas de apuestas. Ya resultó un problema esta semana de
no sé, de luchas marciales. Se ha pedido una investigación por parte del FBI para investigar esto de apuestas. Ya no solamente estamos hablando del baloncesto, estamos hablando ni del béisbol, el canto de las apuestas, estamos hablando de otros deportes, ¿entiendes? Y el mismo fútbol, y esto va a continuar. Espero que todo salga bien y hasta la próxima, mi gente. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.